El día de hoy precisamente vamos a hablar acerca de el Padre. Ese es nuestro tema. Es cierto que pues el Padre ideal no existe. Lo sabemos por propia experiencia. El desempeño del oficio de Padre pues es uno de esos oficios en los que la mayoría de los que lo hemos desempeñado pues nos queda una sensación de que algo hemos quedado a deber. Quizá pues nos faltó pasar más tiempo con nuestros hijos, tal vez debimos ser más estrictos, más cariñosos, no sé. Al final, tres jueces serán quienes juzgarán a todos los que somos padres. Nosotros mismos, Dios y nuestros propios hijos. A nuestro juez personal, pues poco podemos decirle. Quizá intentemos justificarnos a nosotros mismos diciendo que teníamos mucho trabajo, que así se dieron las circunstancias, que hicimos nuestro mejor esfuerzo. A Dios quizá le podemos decir que nos faltó fe, que nos faltó obediencia, que no pusimos la suficiente atención a su palabra, que nos faltó oración. A nuestros hijos, pues solo nos queda pedirles perdón por las cosas que hicimos mal o por las que no supimos hacer. Así que hijos, perdón por todas mis faltas, ¿verdad? Y espero que si ustedes llegan a tener hijos, pues que aprendan de mis errores y puedan desempeñar este oficio mucho mejor que yo. Que me falló, que me faltó, no lo sé. Amor no. Tal vez sabiduría, paciencia, dedicación, no sé. Ustedes serán los jueces. En lo personal, pues me queda la satisfacción de dejarles por herencia, pues, una educación formal para defenderse mejor en medio de la vorágine laboral. Y por otro lado, pues el camino de la fe, ¿m? Para que con el conocimiento de Dios sean capaces de enfrentarse a todo lo demás, al pensamiento anti Dios, a esta sociedad promotora de la maldad, a sus flaquezas personales, al maligno, etcétera. Además, como ustedes fueron educados bajo los principios de Dios, ya están familiarizados con ellos, y les será más fácil aplicar estos principios en la formación de sus propios hijos. Y estoy seguro que con la experiencia que tienen, sabrán hacerlo en forma más equilibrada y acertada posible. Sobre cómo ser un buen padre se ha escrito mucho. Hay libros cristianos muy buenos, pero no todos. Hay que tener cuidado de esos autores solteros que escriben acerca del matrimonio, o de aquellos que no tienen hijos pero que aconsejan cómo educarlos. Yo no me fío mucho de ellos porque ese oficio solo se aprende siendo padre. ¿La experiencia nos hace mejores padres? Yo creo que sí. Yo pienso que si en este momento yo tuviera hijos, ¿verdad? Bueno, todo es posible, ¿no? Anthony Quinn tuvo hijos después de los 80 años. No, el punto es que con la experiencia que tengo, yo haría algunos cambios importantes para educarlos. Y es que este oficio solo se aprende echando a perder. No, esto es broma. No es que yo haya echado a perder a mis hijos.
Ellos son mejores que yo en muchas cosas. Y sé que todavía les queda mucha vida para poder corregir las cosas en las que todavía son débiles y torpes, y de esta forma ser aún mejores. Algunas citas de este estudio las tomé de un libro llamado Una familia conforme al corazón de Dios, de Jairo Carvajal. En el primer libro de la Biblia, el Génesis, se nos presenta por primera vez la figura de un padre y de un hijo, Dios y el hombre. Porque Dios quería enseñarnos que ser padre es parte del diseño de vida que Dios establecería para el hombre en la tierra. Adán sería el primer padre del mundo y Dios le enseñaría a través del ejemplo los principios de este oficio. Así que vamos a ver 6 provisiones básicas que todo padre debería darle a sus hijos. La provisión material, un hogar, reglas, disciplina, pareja y la provisión intelectual. Dios le proveyó a Adán lo material. Vayamos a Génesis 2, versículos 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La palabra padre viene de pater, en griego, que significa el nutridor, el protector, el sustentador. Dios sabía que para poder llevar a cabo el proyecto familia se necesitarían recursos, y por eso el jardín del Edén tenía toda clase de árboles de donde se podía obtener alimento. Además, pues le dio al hombre una tierra que podía cultivar y labrar, y junto con eso le dio también un físico y un intelecto para poder obtener de ella lo que necesitaba. Cuando un hombre decide casarse, en ese momento está aceptando incondicionalmente ser la cabeza del hogar y por ende acepta luchar para sacarlo adelante sin importar las exigencias que se vayan a presentar. Actualmente hay jóvenes que no están dispuestos a pagar el precio. Reconocen que su economía o su compromiso no les da como para formar una familia y por eso no se animan. Y qué bueno, mejor que no se casen. Si alguien va a vivir en medio de privaciones, mejor que sea uno solo y no que arrastre a toda una familia. Cito textualmente de este libro. Cuando por causa de la crisis económica que azota a nuestros países, el padre pierde su trabajo, no debe quedarse en casa. Debe salir a buscar trabajo y no volver hasta traer el sustento diario al hogar. Un hombre desempleado que simplemente se cruza de brazos diciendo con aire de espiritualidad, Dios proveerá, no solo está perdiendo su tiempo, sino que está perdiendo el respeto de su propia familia. Si el campo laboral está muy restringido y no puede encontrar pronto un empleo, debería buscar opciones de trabajo independiente
como vendedor, artesano, pintor, taxista, etc. El asunto es que el hombre debe trabajar y debe enseñar a sus hijos a trabajar. Cierro la cita. El hombre de la casa debe buscar un trabajo, pero en serio, ¿verdad? No rogándole a Dios no encontrarlo. Ser un proveedor de lo material es su responsabilidad. Claro que si está esperando la dirección general de Vancomer, pues a lo mejor seguirá desempleado un rato más, ¿verdad? Yo sé que ante la difícil situación que existe actualmente en México, muchas mujeres se están integrando al mundo laboral, pero hay que tener balance, porque aunque su aportación mejore la situación económica del hogar, el costo puede ser su ausencia, lo cual iría en detrimento del cuidado del hijo y del cumplimiento de todas sus responsabilidades como madre y esposa. Como citaba este autor, es una falsa espiritualidad pensar que el alimento te caerá del cielo. Ese no es el plan. Dios le puso a Adán las cosas que necesitaba para sostener a su familia, pero el pater, el proveedor, las tenía que trabajar para llevar el alimento a casa. Dice en Génesis 2:15, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, Adán tenía un trabajo que desempeñar para poder procurar el alimento que necesitaban. Y a veces esto es un malentendido, ¿verdad? Debemos entender que sí, Dios prometió, por ejemplo, alimentar a las aves, pero no prometió llevarles el alimento al nido. Si Adán quería comer, tenía que trabajar. Esto es algo que todo padre debe entender. Muchos de los problemas matrimoniales comienzan en el noviazgo, el cual pues debería ser usado como un tiempo dedicado para conocer bien a la persona antes de dar el sí. De aquí se desprende, ¿verdad?, el hecho de que el noviazgo necesita de un tiempo, un cierto tiempo para que se puedan dar estas situaciones, para que puedan convivir las personas en diferentes momentos y darnos cuenta de las reacciones, las actitudes o la mucha o la falta de carácter del prospecto. Así que este es un tiempo precioso para valorar a este prospecto, ¿verdad? Y saber si califica o no para ser la cabeza del hogar que tú piensas formar. Decía Emilio, ¿verdad?, mi maestro de Biblia, nunca te cases con alguien que no tenga ambición, pasión y visión. Estos elementos son importantes y se requieren en los momentos difíciles en donde hay que apretar el acelerador y salir adelante. Y fíjate que antes del noviazgo tienes una oportunidad mejor para considerar o descartar a alguien. Y este es el tiempo de la amistad, porque en este todavía se puede ser objetivo, porque no hay un enamoramiento ni sentimientos comprometidos que puedan nublar tu juicio. En este periodo, tú puedes ver si esta persona te conviene o no antes de avanzar.
Este es el tiempo perfecto para cortar una relación que sabes que no te va a llevar a ningún lado. Es el tiempo adecuado para decir no sin que te rompan el corazón. Si tienes un prospecto para casarte y te das cuenta de que tu candidato no tiene las cualidades de líder o de una mujer virtuosa, ni el valor para asumir su papel, entonces es mejor que ni siquiera lo consideres. Te aseguro, ¿verdad?, que te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Debemos aceptarlo. No todos los hombres ni todas las mujeres son aptos para el matrimonio ni para ser padres. Podríamos pasarnos toda la mañana comentando los ejemplos que seguramente tú y yo conocemos de personas que de veras ni siquiera deberían de haberse asomado a considerar formar una familia, porque a lo mejor se dejaron llevar por la inercia, se dejaron llevar por otro tipo de presiones, pero realmente no supieron aquilatar la responsabilidad que todo esto conlleva. En un hogar, todo el valor, el amor o el carácter que el varón se supone que debe tener, lo debe demostrar a través de la provisión material y no tratar de eludir su responsabilidad por medio del chantaje, el engaño, la mentira, la desidia, la comodidad o la pereza. Mira cómo habla de esto la Biblia en Proverbios 6, versículos 6 al 11. Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Mira, y es que la Biblia descalifica completamente a este tipo de esposos o de padres irresponsables que no han asumido correctamente su papel. Fíjate cómo lo describe también 1 Timoteo 5:8. Dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, aquí Pablo está hablando de esa persona que no teme a Dios y probablemente ni siquiera lo conozca. Si alguna vez ha dicho que tiene fe, con esta actitud, con esta forma de ser, con esta falta de provisión en las cuestiones materiales, está negando totalmente su fe. Y como dice este versículo, es peor que un incrédulo. Ahora bien, si tú ya estás casada, ¿verdad?, y enfrentas esta situación que no se ve que vaya a cambiar, pues por el bien de tus hijos, tú debes decidir si aceptas continuar o no con esta relación antes de que los efectos de esta falta de provisión alcancen problemas mayores. Ahora, también puede suceder, por ejemplo, que el marido enferme y quede imposibilitado para seguir asumiendo su papel de proveedor
Y muchas veces en estos casos, pues la mujer surge, ¿verdad?, para sustituir su papel. Como seguramente existen otros, es un caso excepcional y como tal deben tratarse. Pero la realidad es que el hombre es el proveedor material de un hogar. El otro extremo, pues, es el materialismo puro, ¿verdad? En donde el padre es un proveedor, pero es un padre ausente y por lo mismo decide deslindarse de cumplir con cualquier otra obligación en el hogar, como pues arreglar la casa, ¿verdad? Lo que haga falta, ayudar a mantenerlo limpio, atender, cuidar y pasar tiempo y amar a los hijos. El padre debe regalarles tiempo a sus hijos, además de participar y fomentar las actividades que sirvan para unir el núcleo familiar. En mi caso, pues nosotros tuvimos durante muchos años una actividad familiar alrededor de la música. Tuvimos un coro, ¿verdad? Que pues entre ensayos y presentaciones, pues tuvimos muchos momentos muy bonitos y pues era una actividad que desarrollábamos juntos, a todos nos gustaba y la disfrutamos. Muy bien, la segunda provisión de la que vamos a hablar es la que habla acerca de que Dios le proveyó al hombre de un hogar. Fíjate cómo dice en Génesis 2, del 10 al 12. Y dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y ónice. Bueno, aquí dice el pasaje, ¿verdad?, que Dios le dio al hombre un hogar que estaba lleno de todo árbol delicioso a la vista, ¿verdad? Describe que había un río que regaba el huerto y se dividía en 4 brazos y que era tierra rica y que incluso había mucho oro. Y pues era realmente el lugar, era el hábitat en donde estaba Adán. Era todo un paraíso, ¿verdad? Nuestro hogar, ¿verdad?, debe ser un lugar digno, lleno de belleza, un lugar en donde nos guste estar, de donde no queremos salir, un lugar al que anhelamos llegar porque todo está allí. En él nos sentimos seguros y amados. Nadie desea llegar a un lugar que se convierte en un campo de batalla, una cárcel o un chiquero donde nadie quiere estar. No necesita ser precisamente una mansión llena de lujos. Tu casa la vas construyendo y adornando con el pasar de los años hasta llegar pues más o menos a lo que habías querido tener. Yo recuerdo, y perdón por mis ejemplos personales, pero eh, mi primera casa fue un departamento de 65 metros cuadrados. Pequeño, modesto, pero digno. A la medida de nuestras posibilidades lo hicimos cómodo. Y Marta y yo pues siempre procurábamos tenerlo limpio y funcional. Lo disfrutamos algunos años y pues creo que fue un momento muy bonito, ¿verdad? Un hogar sucio y descuidado no es atractivo. Un hogar
donde para llegar al baño tienes que abrirte paso pateando cosas, pues no es funcional. O que al abrir el closet se te caiga una avalancha, pues es una verdadera incomodidad. El padre debe tener incluso cuidado de estas cosas. Debe procurar los medios para que las cosas funcionen, arreglar y dar mantenimiento a la casa y entre todos los que la habitan, cuidarla y vigilar que las cosas se mantengan bien. Ok, la tercera provisión que Dios le dio al hombre fue el hecho de tener reglas. Fíjate cómo dice en Génesis 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. En el Edén, Dios le dio al hombre su ley, le dio reglas para que a través de ellas el hombre pudiera tener una comunión con él. De todo árbol, ¿verdad? De todo árbol que veas aquí del huerto vas a poder comer, vas a poder disponer de él para alimentarte a ti y a tu familia, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de este árbol no vas a comer. Mientras el hombre cumpliera con los mandatos que Dios le pedía, pues la comunión y la relación permanecerían intactos. Claro, nosotros conocemos la historia de cómo la desobediencia del hombre no pudo cumplir con este único mandamiento que tenía y entonces se interrumpió su comunión con Dios. En el hogar debe haber reglas, las reglas que el padre imponga. No estoy hablando de un tirano ejerciendo su poder. Estoy hablando de establecer un orden en beneficio de todos. Y de acuerdo a la edad de los hijos y a sus posibilidades, estos deben ayudar a que el hogar sea estable, limpio y funcional. Mientras los hijos estén en la casa de sus padres, deben aprender a respetar sus reglas. Habiendo entendido que en el hogar hay reglas, el padre debe enseñarle a sus hijos desde pequeños las reglas de Dios para que sepan cómo conducirse en el mundo. El conocimiento y el amor a Dios debe ser fomentado por el padre, no como algo opcional, sino como el cumplimiento de un mandamiento divino. Dios le ha dado al pater el enorme privilegio y la responsabilidad de enseñarles a sus hijos los principios que Dios enseña y que están perfectamente plasmados en su palabra. Principios como la honestidad, la bondad, la amistad, el amor, la fidelidad, la fe, el orden, la limpieza, el respeto, la autodisciplina, la moderación, el autocontrol, el dominio propio, etc. El padre debe asumir el papel de maestro. Su influencia debe ser mayor incluso que la del maestro o la del pastor. El padre, como maestro y líder espiritual de esa casa, se debe extender también hacia la esposa. Ella no debe sentir la necesidad de acudir a otra persona para ser enseñada o aconsejada. Acudir primeramente al esposo es muy importante porque es una forma de reconocer y respetar su liderazgo y su sacerdocio en el hogar. La cuarta provisión es la provisión de la disciplina. Leamos lo que dice en Génesis 2:17.
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Además de estas tres provisiones, el Señor también proveyó la disciplina para enseñar las consecuencias de la desobediencia. Les dijo claramente, el día que de él comas, ciertamente habrá una consecuencia. O sea, habrá una consecuencia por la desobediencia. Y en este caso, la consecuencia fue que morirían. El Padre, como les decía, es el que pone las reglas en su hogar. Él es el que dice qué se hace y qué no se hace. Esto es en todo tiempo. Pero además el padre tiene la autoridad para disciplinar al hijo cuando transgrede las reglas. Mira cómo lo presenta la Biblia en estos versículos. Primeramente, Efesios 6:4 dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La intención no solo es poner orden, sino que al hacerlo el niño aprenda un principio universal, que cada acto de desobediencia tiene una consecuencia. Dice en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hoy en día hay gente que está en contra de la disciplina y ni siquiera se atreve a ponerle límites al niño. Pero es porque no entiende que está luchando contra un rival muy poderoso y fuerte, que está arraigado en la personalidad del niño y que la Biblia le llama la necedad. Fíjate en este último versículo, como dice Proverbios 22:15. La necedad, ¿no?, está ligada en el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Aquí Salomón nos está presentando un mal, ¿verdad? Que la necedad viene adherida, arraigada, penetrada en el corazón del muchacho. Y solo a través de la corrección, de la disciplina que los padres le van a dar al niño desde su primera infancia, el niño podrá librarse de este mal que ya trae desde su nacimiento. Ahora debemos entender que pues, hay métodos disciplinarios para cada edad. En los primeros años, el niño solo entiende instrucciones básicas como sí o no. El diálogo no surte mucho efecto hasta años más tarde, ¿verdad? Cuando el niño ya puede entender el razonamiento que le estás queriendo compartir. Pero en la primera infancia, sí, no, y el niño sabrá hacer lo que tú quieres, ¿verdad? Y no va a entrar en confusión. Ya más adelante podrás platicar mejor con él. Mientras tanto, ¿verdad?, la conciencia de este niño debe ser despertada y la necedad debe ser controlada a través de la disciplina, ¿verdad? Muy bien, la siguiente provisión es la provisión de la pareja. Dice en Génesis 2:18 lo siguiente: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ¿verdad? Dios dijo, mira, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le dio una mujer para que formara un hogar. Al principio, pues solo podía ser así, ¿verdad? Solo podía ser de esta forma porque el único ser vivo que no tenía pareja era Adán. Y entonces Dios se la tuvo que procurar. En estos tiempos, no se trata de que tú como padre, pues tengas la capacidad de darle una pareja a tus hijos, ¿verdad? ¿Qué más quisiera uno?
¿no? Se trata más bien de darles la capacidad y los elementos para que sepan escoger bien a su pareja. La pareja es el diseño de Dios, ¿verdad? Formar un hogar por medio de un hombre y de una mujer. Las demás variantes sobre el mismo tema ya son parte de la locura y de la perversión actual de la sociedad. Pero el diseño original de Dios fue el de formar un hogar por medio de un hombre y de una mujer. Y como consecuencia de esto, ¿verdad? Como una consecuencia natural de la pareja, pues que viene la familia. Hoy en día, todos sabemos que el diseño original de esta, pues quiere ser torcido. Se están permitiendo las adopciones de niños que vivirán con una familia de dos papás o de dos mamás, un padre soltero, una mamá soltera. Están haciendo sus combinaciones tanto como su locura mental les permite, ¿verdad? Pero cuando Dios creó el concepto de la familia, lo pensó para un hombre y una mujer. Por eso dice aquí, ¿verdad? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No hay vuelta de hoja aquí. Esto no puede ser motivo de discusión. El padre debe preparar a sus hijos para escoger correctamente a su pareja y formar su propio hogar. Muchos jóvenes caen en la tentación de forzar un poco las cosas en este aspecto y precisamente por eso se equivocan, ya sea porque se quieren salir de su casa, por una premura sexual, por querer llenar un vacío en su vida, porque creen que así encontrarán la felicidad, etc. En este punto, más que en otros, hay que saber esperar y esperar por la persona que seguramente Dios tiene para ti. Dios le dio una mujer a Adán, su mujer, su compañera ideal, su complemento, la madre de sus hijos. Y cuando se la dio, éste quedó completamente sorprendido, feliz y complacido. De ahí viene la palabra woman, porque cuando Adán vio a su mujer se quedó fascinado y le dijo a Dios, wow, man. No, no es verdad. Este es un chiste gringo. Malo, pero es un chiste. Luego se quejan de que no digo chistes. No te afanes por tener una novia o por casarte. Hay muchas cosas mucho más importantes que eso. Aprende a esperar. Si el plan de Dios para tu vida es este, a su tiempo se dará. Hay un dicho que dice, ¿verdad? Matrimonio y mortaja del cielo bajan. Pero espera, la mortaja sí te aseguro que es para todos, pero el matrimonio no. En el capítulo 7 de Primera de Corintios, Pablo trata precisamente varios aspectos del matrimonio. Y en una parte da un pensamiento respecto a la ventaja de ser soltero. Fíjate cómo dice 1 Corintios 7, 32 y 33. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradarle al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Este es un tema muy amplio. Lo que quiero destacar en este momento es que debemos considerar la posibilidad de que el plan de Dios para ti quizás sea que seas soltero. No tiene nada de malo. Si Dios decide que no te cases, esto no te hace menos bendecido que el casado. Simplemente este es el plan que Dios tiene para ti. Claro, para algunos esto es muy difícil de sobrellevar.
no lo aceptan tan fácilmente y a veces terminan en amargura. Muchos solteros deciden salir de casa y vivir independientemente. Otros prefieren vivir con sus papás per secula seculorum. Bueno, si este es el plan de Dios para tus hijos, que se queden en casa, bueno, adelante. Se ha hablado mal de esto, ¿verdad? Pero a mí en lo personal no me molesta. Para mí este es su hogar hasta que ellos decidan salir de él, pero que no lo hagan por huir, sino porque están convencidos de que están siguiendo el plan para sus vidas. A mí me gusta esa antigua tradición, ¿verdad? En donde el novio construía una casa en los terrenos de su padre y cuando terminaba su casa llevaba a la novia a vivir ahí y pues esas familias antiguas judías crecían juntas. Ahora dicen que la casada casa quiere, ¿verdad? Está bien. Además, pues ya los terrenos no son tan grandes. La última provisión es la provisión intelectual. Leamos lo que dice Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Cuando Adán vivía en el Edén, su trabajo no fue solamente físico. Cuando Dios creó a todos los animales, los trajo a Adán para que viese cómo los iba a llamar. Y dice aquí que el nombre que les dio Adán es el nombre que tienen actualmente. Adán tenía que pensar, ¿verdad?, en las características especiales y particulares de cada animal para poderles dar el nombre más apropiado. Un padre debe darles a los hijos la posibilidad de tener un desarrollo intelectual en la que estén incluidos los estudios académicos, el desarrollo de algún arte, ¿verdad?, música, pintura, lo que él escoja, ¿verdad? También debe incluir en su vida deportes, diversión y esparcimiento. Es algo natural que cada generación quiera que la siguiente sea mejor que la anterior. Y muchas veces nos escudamos en los factores económicos para no propiciar en ellos el desarrollo de todas estas actividades. Pero si tú le buscas un poquito, ¿verdad? En la actualidad existen muchas oportunidades que el gobierno le brinda a personas de recursos escasos. Escuelas de música, casas de cultura, centros deportivos, que están al alcance de cualquier bolsillo, ¿verdad? Así que por este lado solo es cuestión de buscarle y no buscar pretextos. Claro, a ti como padre, pues te corresponde facilitarle las cosas a tus hijos y a ellos les toca responder, porque si tienen un lugar donde hacer deporte y no lo hacen, o si tienen un piano y no lo tocan, si van a la escuela y no estudian, el problema pues ya será de ellos y sufrirán las consecuencias de no haber aprovechado las oportunidades que tú sí les brindaste. Aunque no olvides, como dijimos en el punto 3, que lo más importante, sobre todos los puntos que hemos estado viendo, es el hecho de poder brindarles a tus hijos el conocimiento de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 127:4, dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. De esto hemos hablado antes, porque Dios dice que tus hijos son como esas flechas que Dios te ha dado, y tú necesitas ser valiente para creer en ellos y lanzarlos con tu arco lo más lejos que puedas. Tú, aunque quizás ya no te acuerdes, algún día también fuiste joven y deseabas ser como una flecha surcando los aires, ¿verdad?, para llegar lo más lejos posible. Y ahora, como padre, a ti te toca apoyar a tus hijos para que vuelen tras sus sueños.
Para concluir, quiero hacerles también una cita de este libro acerca del general MacArthur. Este general famoso, ¿verdad?, en los Estados Unidos, condujo a los ejércitos aliados a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Sus éxitos en el campo de batalla lo hicieron uno de los estrategas más admirados en el mundo hasta la actualidad. En una celebración por motivo del Día del Padre, él dijo estas palabras: soy soldado de profesión y me enorgullezco mucho de ello, pero me siento más orgulloso, infinitamente más orgulloso de ser padre. Un soldado destruye para construir. El padre solamente construye, nunca destruye. El soldado, tiene el potencial de la muerte. El padre representa la creación y la vida. Y aunque las hordas de la muerte son poderosas, los batallones de la vida son aún más poderosos. Y concluyó su discurso diciendo: espero que mi hijo, cuando me haya ido, me recuerde no por lo que hice en batalla, sino por mi actuación en el hogar. Qué palabras, ¿no? Nos queda pensar y meditar cómo quisiéramos ser recordados por nuestros hijos. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata, felicidades a todos los papás.